Buenas noches, mi nombre es Joana Andrea Casella Rodríguez. Hoy vengo a explicar sobre el trabajo de pensamiento lógico y matemático. El, el punto que escogí yo fue el punto E, donde me daban una proposición simple y un lenguaje simbólico. Y me pedían que eso lo convirtiera a un lenguaje natural. Para convertir eso, el lenguaje simbólico en lenguaje natural, me basé mucho en los símbolos porque pues, yo creo que para lograr una buena estructura en el lenguaje natural, la base son los símbolos, más que todo. Porque si escribimos mal un símbolo, ahí ya tenemos mal una partecita. Entonces me basé mucho en eso, en los símbolos. En este caso tenemos el condicional, el bicondicional y la disyunción. El lenguaje natural me quedó de esta forma. Si la UNAP facilita espacios para cimentar conocimientos a través de áreas para la comunicación, entonces, ¿qué es este condicional? La UNAP le apuesta a la estrategia de la educación a distancia con los encuentros pedagógicos y CIPAS, por lo cual, que es este bicondicional, la UNAP por medio de CIPAS propone participación de los estudiantes. También, que es esta disyunción, la UNAP utiliza este tipo de metodología para generar conocimientos donde el estudiante puede despejar dudas, entre ellos asesorándose a un docente para una mayor integración pedagógica. Listo, terminando ya mi lenguaje natural, paso a realizar mi tabla de verdad. Entonces, en mi tabla de verdad tengo 16 filas. Pues preguntarán que por qué tantas filas. Entonces, eso ya depende. Depende, ¿de qué depende? De esto, del lenguaje simbólico. Porque a veces solo trae tres letras, en este caso, la mía trae cuatro letras que es P, R, Q y S. Entonces, son cuatro letras y esta estructura que es 2 a la n siempre va a estar ahí. Entonces, 2 a la n, que es 2 a la elevado a la 4 sería 2 por 2 por 2 por 2 16. Entonces, saldrían 16 filas de mi tabla de verdad. Entonces, la tabla de verdad siempre va a llevar verdadero y falso. Solo eso lleva. Entonces, para saber cómo va a ir componiéndose poco a poco mi tabla, empezamos diciendo 16 dividido 2 da 8. Entonces, acá en la columna de P van 8 verdaderas y 8 falsas, como lo podemos ver a continuación. 8 verdaderas tiene P y 8 falsas. Q, entonces dividimos 8 dividido 2 nos da 4. Entonces Q llevaría 4 verdaderas, 4 falsas. 4 verdaderas, 4 falsas. Entonces 4 dividido 2 nos da 2. R llevaría 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y 2 dividido 2 nos da 1. Entonces en ese iría una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Y así hasta terminar con las 16. Listo. Entonces, en este caso, yo, por decirlo así, conformé dos grupos, que es P condicional de R, 1, y Q disyunción de S, que es 2. No me saldrían en este caso dos grupos. Entonces, yo los puse así. En nuestra tabla de verdad va P condicional de R y Q disyunción de S. Entonces, en este caso decimos, cuando P es verdadero y R es verdadero, en la disyunción nos va a dar verdadera. Siempre es así. Cuando eh, P es verdadera, R es falsa, nos va a dar falso siempre. Y cuando P es verdadero y cuando P es falso y R verdadero, nos va a dar verdadero. Y así componemos la tabla hasta que así componemos P condicional de R hasta que acabemos acá. ¿Listo? Entonces, para hacer Q con disyunción de S, decimos cuando Q es verdadero y S es verdadero, nos da en disyunción verdadero. Cuando
Cuando Q es verdadero, S es falso, en la disyunción nos va a dar falso. Cuando Q es falso y S es verdadero, nos va a dar verdadero. Así siempre es, así es la regla. Perdón. Entonces, por último, cogemos nuestro lenguaje simbólico y lo agrupamos acá completo. Y decimos, P condicional de R nos da verdadero y Q disyunción de S nos da verdadero. Entonces decimos, P condicional de R verdadero, Q disyunción de S, entonces nos daría en bicondicional verdadero. Cuando este es verdadero y este es verdadero, en el condicional nos da verdadero. Cuando este es falso y este es verdadero, en el condicional nos da falso. Cuando P condicional de R nos da falso, Q disyunción de S nos da de verdadero, entonces P condicional de R, bicondicional, Q disyunción de S nos da falso. Y así sucesivamente vamos haciendo. Entonces, hasta que terminamos nuestra tabla de verdad. Y entonces el resultado de mi tabla de verdad me dio contingencia. Contingencia, ¿por qué? Porque en este caso, el resultado de mi lenguaje simbólico me da verdadero y falso. No siempre va a ser, perdón, no siempre va a ser contingencia, porque en unos casos solo da verdadero, en otros casos solo da falso. En mi caso me dio verdadero y falso, entonces me dio una contingencia. Y pues esa fue la explicación del trabajo mío. Gracias por su atención. Hasta luego. Bye.